Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica. Volvemos a un capítulo más del origen del mundo y del ser humano. Dixit, hombre. Yo lo especifico, por mucho que hombre sea lo que se ha utilizado hasta ahora y es incorrecto, porque se refiere tanto al género masculino como a todo el género humano. Pero lo aclaro. Repito, bienvenidos a un capítulo más del origen del mundo, del universo, del ser humano, a través de sus culturas y de sus libros sagrados. Hoy toca, espero que todo vaya bien, el Corán. Hace unos días, en el canal, habéis podido escuchar el último podcast que hacía referencia a esto, donde estuve revisando la creación en el Génesis y me quedé con parte del Génesis sin contar, preguntándonos lo que cuenta y cómo lo cuenta y lo que hemos hecho con eso. Ha habido bastantes suscriptores, amigos del canal, que han hecho sus comentarios y me han gustado. La verdad es que muchísimo, porque estamos aquí para preguntarnos, y además también de pasarlo bien, ¿por qué no? Además de ese, está hecho el de Gilgamesh, si logró la inmortalidad, interesantísimo también, las 5 edades del hombre y el mito de Prometeo, la historia de la mitología griega. En el podcast tenéis ya alrededor de 11 episodios. Vámonos de cabecita ya, hoy, al del Corán, para seguir luego con textos budistas. El Corán. Estamos en la creación del mundo y en el origen del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen del universo y la creación de la Tierra. En el Corán, el libro sagrado del Islam, encontramos una visión fascinante y enigmática y repetida, por cierto, que lo vais a ver, qué muy divertido es esto, sobre el comienzo de todo lo que conocemos. A través del concepto de la separación de los cielos y la tierra, el Corán describe un proceso cósmico que ha sido interpretado por eruditos, filósofos y científicos a lo largo de la historia. En el vídeo de hoy, que tiene como título El origen del mundo según el Corán, la separación de los cielos y la tierra, voy a explorar en profundidad ese relato, su significado y sus sorprendentes similitudes con teorías modernas sobre la formación del universo. ¿Podría la antigua sabiduría del Corán contener claves que la ciencia apenas está descubriendo? Acompáñame en este viaje a través del conocimiento, la espiritualidad y la cosmología para descubrir una de las relaciones más intrigantes sobre la creación. ¿Y qué dice el Corán acerca de la creación del mundo? Alá es el creador único del universo. El Corán menciona que los cielos y la tierra estaban unidos y fueron separados. Esto es en la Sura 21:30. En cuanto al origen del hombre, Alá crea a Adán. Vaya, os suena, ¿no? A Adán. Quiero parar un momento aquí para daros una cita, un dato. ¿Cuándo se escribe el Corán? Y el Corán se empezó a escribir entre los años 568 y 645, según un fragmento encontrado que se considera uno de los más antiguos del mundo. Atentos, la tradición musulmana dice que el profeta Mahoma recibió las revelaciones del Corán entre 610 y 632, pero no las escribió de inmediato. Nuevo, revelaciones. Alá, Dios, le revela a Mahoma. Sabéis que en el Corán, después de escribirse el Corán, el mundo musulmán se divide en dos partes. Como todos los fregados en los que entran las religiones. Empieza la cosa a ser cuestionada. Por cierto, ellos cuestionan. Eso sería como una frase del colegio, ¿no?
Ellos cuestionan, yo cuestiono, tú cuestionas, él cuestiona, nosotros cuestionamos, vosotros cuestionáis. Ellos cuestionan, pues eso es lo que nos toca hacer a nosotros, cuestionar. Nos y os. Repito, Alá es el creador único del universo. 4000 antes de Cristo, Gilgamesh ya habla del diluvio, etc. 4000 años después, en la Biblia aparece el mismo diluvio. Año 00. ¿Sabéis que referencias acerca de Dios en los evangelios surgen años 70, 80 después de Cristo? O sea, 70 años después del supuesto Cristo, o de Cristo, vamos a dejarlo así, no pasa nada, se empieza a hablar de Cristo. En el caso de Buda pasan 500 años. En el caso del Corán pasa menos tiempo, bastante menos tiempo, cuando se empieza a escribir el Corán. Lo que ocurre es que ya venimos de una retahíla de libros sagrados que han copiado cosas, ¿no? Y en el caso del Islam vais a ver que hay referencias a cosas muy parecidas en la Biblia. Origen del hombre. Alá crea a Adán, la primera, de arcilla y le insufla vida. Primera cosa que llama la atención por comparación con el Génesis. Los ángeles se postran ante él, existen ángeles excepto Iblis, Satanás, quien se revela. El ángel caído, ¿no? También existe esto en la Biblia. Adán y Eva son colocados en el paraíso. Mira, existen los dos, pero son engañados por Iblis y son expulsados. Satanás. Adán. El Corán, el libro sagrado del Islam, contiene numerosas referencias a la creación del universo y del ser humano. A diferencia del relato bíblico, el Corán no presenta una narrativa lineal y detallada, sino que dispersa información sobre la creación en diferentes suras o capítulos. Sin embargo, los temas centrales son claros. Alá es el creador único y soberano del mundo, del universo, y el ser humano tiene un propósito especial en la creación. Hay diferencias bastantes, vais a ver, pero hay otras cosas que son iguales. Que, por ejemplo, en el Génesis, bueno, acaba de aparecer la primera. Aquí nos encontramos con que el Corán enfatiza que Alá es el creador de todo lo que existe. La creación del universo se describe como un acto de voluntad divina donde Alá ordena y las cosas son. Y aquí vamos a entrar en una tríada que tiene que ver con la separación de los cielos y la tierra. Esto es importante. La creación en 6 días, mira por dónde, la expansión del universo. Cita, la separación de los cielos y la tierra. ¿Acaso no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos? Esto tiene mucho que ver con un concepto que es el de la Pangea. Pero obviamente tiene implicaciones mucho más allá. Es muy parecido a lo que se cuenta en el Génesis. Dios no separa, Dios crea, pero sí que separa. Porque, por ejemplo, en el Génesis, ¿os acordáis que dice a las aguas le da sentido el llevarlas hacia un sitio? Pero luego hace... ¿Dónde se apoyaba el agua que se crea en el Génesis? ¿En qué? ¿En el aire, en el viento, en el aire, en el espacio? ¿Dónde? Y de hecho parece, según cuenta el Génesis, que no estaba depositada el agua sobre la tierra. Es interesante esto. ¿Acaso no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos? ¿Y que hicimos del agua toda cosa viviente? No van a creer. Sura 21:30. Explicación. Este versículo describe un estado inicial en el que los cielos y la tierra estaban unidos y Alá los separa para crear el universo. También menciona que el agua es el origen de toda la vida. Aparecen cosas nuevas. Por eso el Corán, a diferencia del Génesis, no tiene un apartado dedicado a la creación y el origen del ser humano. Va dando pinceladas. Creación en 6 días. Cita. Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se estableció sobre el trono. Él sabe lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. Lo que desciende del cielo. A ver, ¿vosotros qué cosas habéis visto en vuestra vida que desciendan del cielo? Más allá de un avión que se caiga. O de un meteorito.
O de que alguien te tire una piedra desde un rascacielos de Nueva York y entonces digas, me ha caído del cielo. Además de la lluvia, de suelo, partículas en expansión, ¿qué cosas conocéis vosotros que desciendan del cielo? Él sabe lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. ¿Qué asciende al cielo? Hacer una pregunta. ¿Qué es una abducción? ¿Qué es un helicóptero aterrizando, descendiendo del cielo? Yo simplemente os lo dejo abierto para que lo penséis. Este versículo describe un estado inicial en el que los cielos y la tierra estaban unidos. Perdón, esto es la separación del cielo y la tierra, la creación de Dios. 6 días. Y Él está con vosotros donde quiera que estéis. Y Alá ve bien lo que hacéis. O sea, Alá vigila. Porque ahora, hoy en día, tenemos tanto libro, tanto estudio, tanto estudioso del Corán, del sufismo, Wasafú, lo que tú quieras, que hay tanto, que uno puede decir, hostias, pues fíjate lo que han estudiado estos tíos aquí, ¿no? La mística musulmana es fascinante, sinceramente, es fascinante. Como cosa del búsqueda interior, del ser. Sí, hay una parte que es fascinante, hay otra parte que son fascinantemente lo contrario. Yo recuerdo leer los nombres de Dios de Ibn al-Arabi y recitármelos. Fantástico. El libro es fantástico, de una editorial de una universidad de Murcia que tiene estudios del mundo árabe fantásticos. Si no recuerdo mal, el autor se llama Benito Reyes. Fantástico. Pero fijaros ya, 6 días. Se establece sobre el trono. Entonces, como decía, ahora hay mucha información, pero cuando surge ese libro, es esa fe a través de que alguien es iluminado, Mahoma, el profeta elegido por Alá, que te dice lo que tal y te cuenta lo que tal, entonces la gente se lo cree y lo lee y dice fantástico. Lo que cae del cielo, lo que sube al cielo. Él está en todas partes porque desde arriba se ve todo, ¿no? Explicación. Alá creó el universo en 6 periodos, no necesariamente días literales, mostrando su poder y planificación. Bueno, esto se relaciona con lo del Génesis, 6 días, y perfectamente podemos pensar que no tienen por qué 6 días. Pero es que esto es pensar mucho, porque estamos hablando de alguien que supuestamente está en otro lugar, que es Dios, que te dice lo que tienes que hacer. Por lo tanto, interpretar si Dios, o lo que coño sea, habla de 6 días, o 6 decenios, o 6.000 años, o 600.000 años, es como de risa. Me vais a perdonar. La expansión del universo. Cita, estamos en el Corán. Y el cielo lo construimos con fuerza y en verdad lo estamos expandiendo. Sura 51:47. Este versículo es notable por su alusión a la expansión del universo, un concepto que coincide con la ciencia moderna. Pero también podemos verlo desde otro lugar. Es cierto, el universo se expande a una velocidad, a menos velocidad, ya hay teorías de todos los sentidos. Pero también uno puede ver lo que le dé la gana, ¿no? Puede significar que esa cosa, ese Alá, ese Dios, ese Yahvé, ese que tú quieras, que viene de otro lugar, se está expandiendo por los mundos del universo. Es decir, está conquistando territorio. Y el cielo lo construimos con fuerza. Y en verdad lo estamos expandiendo. Nosotros estamos imponiendo. En ese sentido, y por eso me hubiese encantado tener la disquisición y el conocimiento de poder leer en árabe clásico o en lo que está escrito el Corán, latín, griego, arameo, estas fuentes originarias,
sería genial que pudiésemos nosotros no haber perdido esto y poder leerlos para interpretar, o el griego, no el de ahora, el griego de antes, porque nosotros ahí tendremos la facultad de tratar de averiguar qué significa exactamente esto. Como no hay muchos, y son pocos, y esos pocos trabajan para quien trabajan, para las instituciones que dan trabajo porque defienden estas cosas, cuando surge algún díscolo como Biglino, y seguramente en el mundo árabe habrá otros, pues claro, son pocos. Entonces es complicado acceder a cuestionamientos que son preguntas. Pero esto pasa con todo. En este caso más, porque hablamos de que poca gente llega a esas disquisiciones. 2. Vamos al origen de Adán y de Eva. El Corán dedica varios versículos a la creación del primer hombre, Adán, y su esposa Eva. Este relato tiene paralelos con el Génesis bíblico, pero con diferencias significativas. De nuevo, estamos tirando de cosas que oye, qué ocurrencia. Entonces uno puede decir, entonces este Alá, Dios, ese Dios Yahvé, del que habla la Biblia, eran dos primos, dos hermanos, ¿es el mismo? O podemos pensar, claro, hay gente que lo piensa, ¿eh? O podemos pensar, coño, se están copiando. ¿Cómo? ¿Se están copiando? Entonces, para que no hagan un eso de copyright, que en ese momento no había, pero es lo mismo, pues hay que modificar algunas cosas, ¿no? Digo yo, qué coincidencia, ¿no? Es cierto que el territorio es cercano, pero qué coincidencia, ¿no? Vamos a ver, la creación de Adán, cita. Cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un ser humano de barro, de arcilla moldeable. Cuando lo haya formado y soplado en él, de mi espíritu, caed postrados ante él. Sutra 38, 71, 72. Explicación. Alá crea a Adán de arcilla y le da vida al insuflar su espíritu. Esto muestra la dignidad especial del ser humano. Punto final. Postración de los ángeles. Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, se postraron excepto Iblis, que se negó y fue arrogante y fue de los incrédulos. Sura 2, 3, 8. Vamos a ver. Dios está creando el mundo, está creando el ser humano, está en el universo. Y ya existen ángeles del que no ha hablado. Hostia, ¿pero estos quiénes son? ¿Quiénes son los ángeles? Estoy creando, el universo se expande a través de la fuerza, lo estamos expandiendo, está creando todo, agua, luz, planta, todo, en el Corán, en la Biblia, y aparecen los ángeles. Pero hostia, ¿quiénes son los ángeles? Esto es lo que hace Mario Biglino, explicarlo. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Dónde estaban estos? Si Dios está creando, también existen los ángeles. Y también existe, por lo visto, un ángel rebelde. ¿Quiénes son los ángeles? Este ángel rebelde era Iblis, o es Iblis para algunos. Y fue arrogante. ¿Por qué fue arrogante? Porque dijo que no. Arrodíllate, postraos ante Adán. Pero es que Adán resulta que no es un hombre. ¿Quién ha creado el hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? Porque aquí lo que se está hablando es que un Dios, Alá, crea al hombre. En el Génesis es lo mismo. Al hombre, ¿eh? Porque del hombre creado por Dios, en el Génesis se saca una costilla que, tacatiki, se crea a la mujer. Y en el Génesis sale del barro. ¿Pon preguntas? Iblis dice que tururú. Explicación. Los ángeles obedecen la orden de Alá, pero Iblis, Satanás, ya empezamos. Yo voy a remitir de verdad que os escucháis si queréis El origen del infierno, ese audio podcast que creo que tiene como 20 capítulos, que es fascinante, para que veáis de qué somos capaces. Repito, los ángeles obedecen la orden de Alá. Vale, ¿quién son los ángeles? No, lo sabemos. Pero Iblis, Satanás, se niega, mostrando su orgullo y desobediencia. Es decir, su capacidad de decidir.
ante una imposición. A ver si al final este y estos, como Adán y Eva, a ver si al final Eva, que dijo, pero ¿por qué no iba para el árbol del conocimiento? A ver si al final estos van a ser los buenos, en el sentido de que despiertan la curiosidad del conocimiento por conocimiento, porque como dije en el anterior capítulo, ¿dónde coño estaba Adán y Eva? ¿En qué mundo liliputiano se vivían? ¿En qué lugar? Que no había nada. ¿Y qué necesidad tuvo el Dios, lo que tú quieras, de someterlo a un espacio en el que mete a la serpiente, pobre serpiente? Podría haber sido un oso panda, pero no, era una serpiente que le da por joder al personal diciéndole, pero chico, si te ha dicho que no, ¿qué necesidad tenía Dios de prohibir? No, es que para que el hombre piense, pero ¿qué cojones? La creación de Eva. Él es quien nos creó de un solo ser e hizo de él a su pareja para que encontrara tranquilidad en ella. Sura 7:189. Explicación. Eva es creada como compañera de Adán, simbolizando la complementariedad entre el hombre y la mujer. Bueno, esto de la complementariedad entre el hombre y la mujer, ya sabemos que en este apartado es un poco complicado. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Hace falta mucho más, aunque haría falta mucho más para que no pase cosas que pasan por el mundo. Vida en el paraíso. Y dijimos, oh Adán, habita tú y tu esposa en el paraíso. Paraíso era Edén en el otro. Y comed de él abundantemente. Hablaba de comida en el Génesis a tope. Pero no os acerquéis a este árbol, pues seréis de los injustos. Sura 2:35. De nuevo la misma cosa, el árbol, sabiduría, conocimiento, libre albedrío, elección. Adán y Eva son colocados en el paraíso, donde disfrutan de una vida perfecta, pero se les prohíbe acercarse a un árbol específico. Tentación y caída. Entonces Satanás les susurró para mostrarles lo que estaba oculto de sus partes íntimas y les dijo, vuestro Señor no os ha prohibido este árbol, sino para que no seáis ángeles o seres inmortales. Y les juró, en verdad, soy para vosotros un consejero sincero. Así los hizo caer con engaño. Sura 7:20-22. Lo que le dice es, te ha prohibido, pero fijaros aquí hay diferencias con el Génesis, pero es interesante, te ha prohibido que comas de eso, porque si comes de eso, es un engaño doble. Podrás ser un ángel o un ser inmortal, pero la pregunta es, si vivía en el paraíso, ¿dónde vivía? Me pregunto otra vez, Adán y Eva, ¿en qué estado mental, corporal, energético? ¿Quién? Si lo crea Dios, ¿qué necesidad tiene Dios de crear? ¿Qué necesidad tiene Dios de crear algo de la nada, de su ser, para convertirlo en un ser conflictivo? Explicármelo de verdad, porque somos conflictivos de cojones. Porque a partir de entonces, el mundo lo que ha sido es darse de hostias uno derecha e izquierda. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y yo es que digo, a ver si es tan listo Dios, de verdad, ¿tiene necesidad de esto? No para que aprendamos, pero ¿qué coño vamos a aprender? ¿Qué necesidad tienes de crear una cosa así? Cuando puedes hacer lo que te dé la gana y hacerlo el bien. ¿Qué necesidad? Explícamelo, ¿qué necesidad? No te puedes saltar etapas, digo yo, ¿qué necesidad? No para que aprendamos, pero ¿qué cojones? ¿Qué necesidad? ¿Qué ganas de automachacarnos? De verdad lo digo, ¿eh? Arrepentimiento y la misericordia de Alá. Entonces Adán recibió palabras de su Señor de arrepentimiento y él lo perdonó. En verdad, él es el perdonador, el misericordioso. Sura 2:37. Explicación. A pesar de la desobediencia, Adán y Eva se arrepienten y Alá les muestra misericordia. Algunas reflexiones teológicas y simbólicas. Alá como creador único. El Corán enfatiza que Alá es el único creador y sustentador del universo. No hay otro Dios ni fuerza independiente de él. Ya, pero habla de ángeles, a los que pide que se postren. ¿Qué hay ahí? ¿Quién compone esa cofradía de Dios y sus amigos? ¿Quién es? Porque no está solo. Ya sabemos que no está solo. La dignidad del ser humano. Adán es creado con un propósito especial y se le otorga el honor de que los ángeles se postren ante él. Esto refleja la dignidad y responsabilidad del ser humano. Bueno, pues sí que es responsable el ser humano. Nos han hecho responsable a través de estas cosas, con prohibiciones, creado por Alá, por Dios.
No sé, no entiendo mucho esto de la dignidad del ser humano. La prueba de la obediencia. La historia de Adán y Eva es una prueba de obediencia a Alá. De nuevo, Dios me lo cuenta y tú te lo crees y yo me lo tengo que creer. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios es? Son preguntas. La historia de Adán y Eva es una prueba de obediencia. Su caída muestra la consecuencia del pecado, pero también la misericordia divina. Es el sometimiento. Un juez te invita y te incita a pecar. Esto es como cuando la policía esta de las películas norteamericanas se infiltra en entornos de esos y te incita, esto en Europa está prohibido, pero los americanos son muy especiales, porque sospecha de ti, te incita a cometer un delito y entonces te pilla. Y dices, te he pillado. Pero si la idea se te ha ocurrido a ti. Diréis, qué locura lo que estás contando. No, es que esto es esto. Entonces, yo soy todo, el juez que crea, que dispone, que incita y a la vez el que te perdona, si me da la gana, claro. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Habéis visto alguna vez algún Dios así? ¿Habéis sentido a Dios así? Porque Dios es lo que queráis. Yo no, jamás en mi vida. Ahora, ¿que me han contado el Dios así? Por supuesto. Y que eso es lo que hacemos muchas veces, producto de esta educación con nuestros hijos y familias y a los papás nuestros los han hecho y a nuestros abuelos, por supuesto. Te doy y te quito, te doy y te quito. Y yo mando, y yo dirijo, la obediencia. Qué palabra más cabrona, ¿no? Pero qué cabrona es la palabra, ¿no? El que la inventó igual era un dios, o unos dioses, que tenían claro qué hacer con nosotros. Me lo pregunto. Bueno, esto no me lo pregunto, esto lo afirmo. El rol de Iblis. Iblis representa la arrogancia y la desobediencia. Y su papel es tentar a los seres humanos para apartarlos del camino recto. A ver, Iblis es un rebelde que le dice a Dios que no, que yo no trago por ahí. A Dios o lo que sea, a Alá en este caso. El paraíso como meta final. La expulsión del paraíso no es el final. Los seres humanos pueden aspirar a regresar a él mediante, de nuevo, la obediencia. Similitudes con el relato bíblico, por ejemplo. La creación del hombre a partir de arcilla, la creación de Eva como compañera de Adán, la expulsión del paraíso por desobediencia. Diferencias. En el Corán, Alá perdona a Adán y Eva después de su arrepentimiento, mientras que en la Biblia las consecuencias del pecado son más duraderas. Hombre, son tan duraderas como dice aquel que dice, ya estoy hasta los cojones del pecado capital de Adán, el pecado original, que llevamos arrastrándolo todos los que nos han hecho católicos o lo que sea. Que le den por el saco, que ya pagó él, que nos dejen en paz. Bueno, pues fijaros si es magnífico. En el Corán el perdón es más pronto. Qué cosas, ¿eh? El Corán enfatiza más el papel de Iblis como tentador. Iblis, Satán, en la Biblia es la manzana. Pero la pregunta es, vamos un poquito a investigar, ¿no? Si Alá, Dios, crea todo, ese Iblis está creado por Alá, que era un ángel, el ángel caído. Y si era Dios en la versión de la Biblia, el que crea todo, incluida la serpiente, o a ver si la serpiente salió sola. Si Dios tiene el poder de crear a la serpiente, ¿por qué se le va de las manos? Porque Dios quería el libre albedrío. Pero vamos a ver, ¿pero tú qué coño quieres? O sea, ¿por qué quieres crear conflicto? No, para darle espacio a los 9 seres humanos del mundo, del universo, para que crezca. Pero tú eres tonto cuando dices esas cosas. De verdad, yo me lo pregunto y digo, es que la gente está dispuesta a tragar con lo que le dé la gana. Traga con ruedas de molinos. O sea, no hay que hacer nada, solamente hay que dejarlos. Dejarlos que llenen el campo. Eso es que Dios ya se preocupó. Vamos a ver, ¿pero qué necesidad tienes tú de esto? Lo tomo medio broma, pero lo digo en serio, porque es lo que pienso, me hace pensar, y me ha costado pensar mucho esto, pero estoy contento de poder pensar así. No sé, pasa mañana igual, no sé, ¿dónde estaré? ¿O qué haré? El Corán es un texto, yo os invito, sinceramente,
más allá de todo el rollo que hay danzando, es un texto hermoso. Para mí es un texto de judicatura, de leyes. Por ejemplo, cuando hablaban de lo del cerdo, no comen cerdo, y ahora siguen sin comer cerdo. Algunos no comen cerdo. Ellos dicen que no pueden comer cerdo, pero algunos comen cerdo. Y algunos no beben alcohol algunos. No pasa nada. Tiene su lógica. ¿El alcohol por qué? Porque vivían en zonas desérticas y el alcohol ¿qué hace? El alcohol deshidrata. Por lo tanto, si tú tienes que hacer una caminata de 20-30 kilómetros a camello andando por el desierto, tú lo último que quieres es beber alcohol. ¿Por qué? Porque te mueres. ¿De qué? De deshidratación, no de la chufa de deshidratación. El cerdo tenía que ver con la triquinosis. Lo que pasa es que nunca superaron eso. Entonces, al final, eso, pues bueno, para mí se pierden unas cosas magníficas, como las que hay en España. Con el cerdo de jamón ibérico, patapalo. No, patapalo no. El ibérico puro. Magnífico. Pero es que eso pasa en muchas culturas, todavía hoy, donde lo público, la salud pública, la sanidad en la comida era carente porque no había acceso a la sanidad, a la higiene. Todavía, no voy a decir países porque no viene a cuento, ¿no? Pero son muy cercanos. Todavía hay ciertos temores, por ejemplo, a comer huevo, a comer carne poco hecha, por miedo a enfermar. Pero esto es producto ¿de qué? De la historia, de la higiene, de muchas cosas. Pero pasa a todas partes. Y esas cosas se arrastran. Y creemos que son nuestra cultura, pero no es nuestra cultura. Hay que tener un poquito de luz para ir cambiando cosas y saltando cosas. Vamos a ver algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, la descripción del paraíso en el Corán. Un lugar de paz y plenitud. Y los que creen y hacen obras de justicia, les haremos entrar en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que morarán eternamente. Qué hermosa recompensa para los que obran. Corán 29:58. Recompensas, fijaros, esta es importante, materiales y espirituales. En verdad, los piadosos estarán en jardines y ríos, en un lugar de verdad, junto a un rey todopoderoso. Corán 54, 54, 55. Las descripciones incluyen joyas, vestiduras de seda y mansiones, pero también enfatizan la cercanía de Alá como la mayor recompensa. ¿Para qué coño quieres tú en el otro lugar las joyas y las mansiones? ¿Para qué? Pero gente que ha hecho, por ejemplo, el viaje al azul, que ha hablado con sus padres, por ejemplo, cuando están en ese otro lado, resulta que sí que habla de eso. Os pongo un ejemplo que es divertido, es interesante. Vives en un estado mental, no físico, pero recuerdo la historia de que el chico pues tenía muchos coches. Y novias en el otro lado. Y lo contaba así, se lo contaba el chico que pudo hablar con su madre. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver que nosotros nos llevamos nuestras energías, de nuestras visiones, de cómo vemos la vida, como nos da la gana, y nos llevamos para otro lado porque seguimos siendo energía. Entonces, habrá que empezar a abrir otras puertas. Digo yo. Vamos a ver el papel de Iblis Satanás, que es muy interesante en la tradición islámica. Iblis es el nombre que se le da a Satanás en el Islam. Su papel es centrar en la narrativa de la creación y la caída, y su historia ofrece lecciones importantes sobre obediencia, orgullo y tentación. La creación de Iblis. Iblis fue creado de fuego, a diferencia de los humanos, que fueron creados de arcilla. Bueno, aquí tenemos cómo fue creado Iblis. Y cuando dijimos a los ángeles postraos ante Adán, se postraron excepto Iblis, que era de los jinn. Jinn es lo que llaman los genios del desierto, cuando dicen esas historias que habéis oído ahí, fascinantes. Y se rebeló contra la orden de su Señor. Corán 18:50. Los jinn son seres creados de fuego sin humo, con libre albedrío como los humanos. Entonces, ¿para qué coño quieres tú el libre albedrío como los humanos? Si tú si haces lo contrario a lo de que te cuenta Alá, Dios, Yahvé, te pegan una hostia. ¿Me puedes explicar? Explícamelo. Yo quiero que me lo expliquen. ¿Qué libre albedrío? ¿Qué libre cojones? Tienes siempre a alguien arriba o abajo, como dicen algunos. Cuando Alá ordena a los ángeles y a Iblis postrarse ante Adán, Iblis se niega. Soy mejor que él.
Me creaste de fuego y a él de arcilla. Corán 7:12. Esta negativa es un acto de arrogancia y desobediencia. Dios también crea, es un acto, si quieres, de envidia al hombre y a los ángeles, a los jinn. Pero los jinn no sé si se pueden llamar ángeles. La maldición de Alá. Como consecuencia, Iblis es maldecido y expulsado del paraíso. Dijo, sal de aquí, verdaderamente estás maldito y en verdad mi maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Es donde empieza a desarrollarse, a tomar personalidad, este Iblis como tentador. Iblis jura desviar a la humanidad y dijo, por tu poder los extraviaré a todos, excepto a tus siervos sinceros. Corán 38, 82, 83. Su misión es tentar a los seres humanos para que se alejen de Alá. La tentación de Adán y Eva. Iblis engaña a Adán y Eva para que coman del árbol prohibido. Y les susurró, vuestro Señor no os ha prohibido este árbol, sino para que no seáis ángeles o seres inmortales. La naturaleza de Iblis, un adversario claramente definido. Iblis no es un rival de Alá, sino un siervo desobediente que actúa dentro de los límites permitidos por Alá. Entonces, vamos a hacer una cosa. Alá crea a Adán y Eva. Alá también crea a Iblis. Alá crea lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, porque Iblis, creado por Alá, se revela porque le da elección, y Iblis dice que yo no acepto al hombre por encima mía, que no me da la gana. Y Iblis coge y tienta a Adán y Eva, que también ese día, al ser tentados, descubren que tienen libertad de elección. Por lo tanto, tenemos a dos, Adán y Eva, y a Iblis, que tienen libre disposición, que esa libre disposición la paga. Por ejemplo, Iblis se revela a aceptar al hombre. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿y qué problema hay? Yo me lo pregunto, ¿y qué problema hay con que Iblis diga, no, que yo no voy a ser inferior al hombre que ha creado Alá? ¿Qué problema hay? Me pregunto. ¿Un problema de desobediencia? ¿Tienes que acertarlo? No me da la gana que me impongas a nadie por encima, en lugar de ser iguales. Es que empecemos a hacernos esas preguntas. ¿Qué problema hay? Es un problema de obediencia. Y otro dice, pues escucha, que te lo iban a poner por mis huevos porque soy Alá o soy Dios. Y otro dice, pues por mis huevos sé que no. ¿Qué problema hay? ¿Qué tipo de relación es esa? Porque en el mundo espiritualoide de los opioides, porque ya estamos en esa coña, todo el mundo habla de igualdad, ser humano igual. No es mentira. Es mentira. Son sectarios. Se diferencian, buscan argumentos, se asocian. Vibración alta, vibración baja. Te dice un pelengana macilento, blanco, repeinado casposo. O una macilenta. Sí, lo siento mucho. Que tiene más pinta de persona enferma que de persona saludable. No está rosácea, está blanca. Que ha renunciado a todo. Pero no renuncia a callarse. No renuncia de verdad. Vete al monte de verdad una puta vez y quédate allí y habla con los árboles. Y come hierba y raíces. ¡Qué maravilla! Oye, cojones, deja a la gente en paz. Eso es el problema. Da libertad. Pero no tienes que dar libertad porque tú no eres nadie para dar libertad. Yo no soy nadie para dar libertad. La libertad se tiene. ¿Por qué? Están todo el tiempo ejecutando el acto de obediencia. Y sí, mucho iguales a la humanidad. Somos todos seres holísticos y una mierda. Eso no se lo cree, iba a decir ni Dios, efectivamente. No es eso lo que cuentan, se diferencian. Yo no me asocio por energía. Oye, tío, tócame los cojones. Yo no me asocio porque no me da la gana. ¿Que tengo energía? Por supuesto que tengo energía, pero ¿quiénes somos nosotros? Claro que elegimos, pero ¿qué necesidad hay de diferenciarse? A ver, una cosa es que yo decida, por ejemplo, pues no voy más con ese grupo, no voy más con, yo qué sé, con mi padre, con mi hermano, con te da la gana, con mi primo, con el Espíritu Santo, no me da la gana, un descansito. Punto y final. ¿Y qué distinto es eso de cuando esta gente, estos grupos religiosos, místicos, meditativos y la Virgen Santa te aíslan y te dicen, no, vente con nosotros, tú eres nosotros? Es cierto, esos tienen mala vibra porque beben,
porque fuman. Y tú, soberano hijo de Satanás, ¿qué coño haces? ¿Qué coño haces? Estás más siendo el Satanás que el amor de Dios. Porque tú estás actuando con soberbia al imponerte una actitud energética mental cuando eres limitadora y limitante que los demás no hacen. Te pueden caer mal o afectar. O me puedo largar lo que he explicado. Pero qué diferencia tan grande hay entre decir no voy más porque no me apetece, porque me toca los huevos, porque me cae mal, que no pasa nada. No pasa nada. Pero es muy diferente a lo otro, que me otorga una pureza individual, una visión del mundo, de la educación del mundo, de una conjugación de artistas del espíritu, de la tienda del yogi, de la tienda de las sandalias de Cristo, con jugo A, B, C, D, y me quiero mi historia. Y digo que puedo educar el mundo, y me creo que puedo educar el mundo, y lanzo a estas hordas de mononeuronales más peligrosos que un niño con una caja de pólvora, a predicar el desorden, a predicar Satán. Así de claro, a predicar Satán. Porque lo primero que había que hacer es salirse del chiringuito de Troya y preguntarte a ti. Pero sí, preguntarse preguntan. Y cursos hacen los que te dé la gana. Los que te dé la gana. Efectivamente somos uno. Dios, Jesucristo, tenía ladrones, tenía asesinos, tenía prostitutas. ¿Se asoció con algún parapléjico del espíritu de los que hay ahora? No. ¿A qué cuestionó? A la autoridad, a la política, a la religiosa. ¿Montó la tienda del yogi? No. Pero estos sí. Pero estos resulta que hablan de Cristo y juntan. Por ejemplo, los del SFR y los de Ananda juntan a Jesucristo, a Yogananda, a los tres más que por ahí. Pero vamos a ver, ¿qué mierda estáis contando? Que habéis creado el tenderete. El tenderete. El tenderete de la mentira. El tenderete de que los dientes se abren y salen por ahí como caninos, cuando ven billetes. Seres limitantes. ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están los asesinos con los que estaba Cristo en esas sectas? Sí, alguno habrá que dirá, pues mira, ese señor se curó gracias a mí. Claro que sí, todo existe. ¿Y qué aprendió ese señor? Es un sectario que es capaz también, se salvó de eso, se limpió, se autolimpió, ¿lo perdonasteis vosotros? ¿Y qué hace por la comunidad? ¿Crear comunidad o crear mancebos aquí para tenerlos aquí metidos? Me importa un pepino. La libertad es la libertad. Por eso es importante esto que estoy contando en estos días, de los orígenes del mundo, a través de las culturas sagradas, que todas vienen de un cabronazo, elemento simpático, alegre, alto, guapo, ojos azules. Hombre, las chicas preferirán a los nórdicos, que son más guapos, así, ¡guau! ¿No? Pues claro, un petiso que levanta dos palmos, pues un nórdico, ¿no? Y como hombres, pues no sé, la cosa puede ser más variada. Todos están ahí. Y nosotros, el mundo de la lógica, de la educación, de la formación, de las vibraciones, de las sectas meditativas, no meditativas, yógicas y religiones, siguen en sus cuartos y tienen unos sistemas montados espectaculares. Y nosotros tenemos los santos cojones de ni siquiera preguntarnos. Pero no solo preguntarnos, en algunos casos o en algunas religiones, amenazar y matar a personas. Es brutal. Entonces, a mí me encantan estas cosas. ¿Pero por qué me encantan? Y me encantan de verdad, porque me las he leído. Porque me encantan para descubrir cosas nuevas. ¿De dónde coño venimos? ¿Quién nos ha creado? Y ya veréis, vamos a estar por activa y por pasiva yendo de culturas a culturas y vais a ver que hay cosas que se repiten todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos creemos a alguien. Os envío un abrazo gigantesco.
A mí es un tema y es una religión que mira que está en el lado oscurito del lugar, en mi opinión. Los textos que me gustan. El sufismo del Islam a mí me fascina. La meditación. Y he estado en Turquía, y he estado en sitios y mezquitas. Y no voy a contar nada más. Me fascina, igual que he estado con los judíos, celebrando la Pascua, y está en las sinagogas. Y me ha encantado. Nos han contado un cuento de chinos, las religiones, de chinos, que somos unos mamarrachos. Y que están creadas para que nosotros nos matemos entre nosotros. Así de claro. No para vivir, no para la eternidad, para jodernos. Un abrazo bien grande. Mañana un poquito más. Os quiero mucho. Chao.